la presentación que han hecho esta gente de Abbas Media me ha dejado un poco preocupado. Me ha dejado preocupado como anunciante, me ha dejado preocupado. Y voy a hacer una serie de preguntas que espero que los sabios de la mesa me respondan. Pero vamos a empezar por lo más light, y esto vamos a ir de prisa, porque a mí me interesaría hablar de mi libro, y el libro es del libro de la marca y del anunciante, que es lo que me interesa. Pero también al anunciante le interesa saber, por ejemplo, y abro la mesa, no sé, Juana, Dani, que son los más implicados en el tema de los contenidos, ¿no? Contenidos del rey, muchas teorías al respecto. Otra cosa es lo que hablamos después, la marca y los contenidos. Pero los contenidos, tenemos dos ejemplos, y aquí los tenemos representados en la mesa, de grandísimo éxito de contenido que han eclosionado este fenómeno del social TV que estamos hablando el día de hoy. Dani, Ana, quizás podríais comentarnos el porqué del éxito. ¿Cuáles son los contenidos que vosotros consideráis más propensos a generar esa audiencia social de la que estamos hablando? Por la experiencia que habéis vivido. ¿O ha sido mera casualidad? Ana, tú primero. Bueno, a ver, la pregunta es complicada. Nosotros fundamentalmente creemos en la televisión para empezar. O sea, aunque estamos hablando de social TV y de la audiencia social, que además yo no la llamaría audiencia social, creemos que es fundamental que siga habiendo un buen contenido, un buen producto y una buena marca, un buen programa, una buena serie. A partir de ahí somos absolutamente conscientes de que el nuevo espectador hace multitasking, como habéis estado contando antes. Creemos que lo que ha ocurrido es que la televisión se ha multiplicado, ni se ha muerto, ni el espectador ha dejado de ver televisión. Acabamos de batir una vez más un récord de consumo televisivo y en el mes de octubre lo que ocurre, insisto, es que nos hemos multiplicado. Entonces ahí lo que tengo, yo además que soy del lado del contenido, que defender al final es el producto, un buen contenido que se va a comentar, que se va a multiplicar, que va a estar en televisión y que va a estar en internet y que va a estar en blogs, en foros y que va a estar en las redes sociales y que además va a estar en las aplicaciones y dentro de nada en la televisión conectada. Es decir, defiendo el buen contenido, el buen producto, la buena televisión y a partir de ahí todo su recorrido. Esto está muy bien, pero sí. ¿Cuáles son los trucos para elegir un buen contenido? Pero eso habrá que preguntárselo a la televisión. Bueno, digo, es que esta pregunta la podías haber hecho hace un año, hace dos, hace tres. Lo que ha ocurrido, creo que no ha cambiado la forma de hacer televisión. Lo que ha cambiado es el hábito social. O sea, los espectadores son los que han cambiado. Con lo cual, lo que tenemos que tener en cuenta como productores de contenido es que no nos estamos dirigiendo ya solamente a una pantalla. Nos estamos dirigiendo a todas. Y en cada una de ellas se nos sigue de una manera diferente, como hemos estado viendo antes, con diferentes perfiles, pero en general creo que lo importante es que ha cambiado el soporte, el multisoporte, el comentario. Pues es cierto, o sea, Ana tiene razón, lo fundamental es hacer un buen producto televisivo, o sea, que el formato funcione bien en la tele y que la gente esté entretenida. Y aparece una nueva manera de propagar tu contenido bueno que funciona en tele, utilizando redes sociales, utilizando internet. No son enemigos, tienen que ser compatibles. O sea, en nuestro caso, descubres nuevas maneras de hacer producto, pues en el caso del hormiguero, el fenómeno de las frases del hombre negro. Esto que es muy puntual, que funciona cuando el hombre negro sale y las hormigas le dicen cosas, tiene una propagación espectacular en redes sociales. Porque es humor, o sea, en internet lo que funciona son gatos, playas y risas, y de ahí hemos terminado haciendo un libro de frases del hombre de negro, el personaje adquiere relevancia, te permite hacer más cosas con el producto televisivo. O sea, desde el punto de vista de contenido generas más, entretienes más. Al tío que se sienta delante tuyo y te elige en un infinito número de canales como tenemos ahora, sigue queriendo consumirte por la mañana en el ratito del café, cuando llegas a las 9 de la mañana, enciendes el ordenador entre que se te carga el mail y la gente llega, pues te sigue apeteciendo ver pues una sección de un programa, una frase, un chiste. Así es como lo vamos utilizando nosotros. Al hilo de lo que estáis comentando y del éxito que estáis teniendo en ambos programas, ¿serán este tipo de contenidos, este tipo de programas que están generando estas mayores conversaciones sociales o interacción social un criterio para la confección de la parrilla? Es decir, no solamente estaremos hablando de la
sin share, si no hablaríamos también del share de audiencia, sino también del share social. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta, como habéis hablado durante toda la mañana, las nuevas tecnologías, ¿no? La televisión de por sí es un medio de masas y como medio de masas es un medio social, por lo tanto el componente social lo lleva en el ADN desde que se generó. Lo que ha permitido la tecnología es que tengas otra ventana, otra pantalla con la que poder interactuar. Por lo tanto, las televisiones ya utilizamos estas nuevas tecnologías básicamente en dos grandes líneas. Una, para enriquecer el contenido y que la experiencia que tiene el telespectador con respecto a nuestro programa se enriquezca, es decir, que le aportemos algo más por lo mismo, que no solo sea un mensaje de yo hacia mucha gente, sino que esa gente también pueda interactuar conmigo. Y luego, como herramienta de marketing, como Colin hablaba, yo soy de pueblo, hablo alto si quieres, no hay problema. Y luego, en el otro contexto, como herramienta de marketing, tenemos también un componente positivo en lo que es la promoción. Tenemos una capacidad de promoción, como decíamos, que retroalimenta los estrenos de nuestros programas, pero luego, por otro lado, tenemos también una herramienta de lo que dice José María, de control de contenidos, ¿no? Y eso ya no es ciencia ficción, sino yo creo que también un mensaje que tenemos que sacar todo, y la industria publicitaria que trabajamos aquí, es que cuando Colin hablaba de las tendencias en Estados Unidos, todos esos productos que se podían hacer en Estados Unidos se hacen actualmente en España. Por lo tanto, yo creo que la industria televisiva, y hablo desde Mediaset, pero Televisión Española también está activa en todo el tema de Twitter y de mensajes. Antena 3, por supuesto, lleva en el ADN todo el tema tecnológico, pero podemos hacer un montón de cosas ya hoy. Se han hecho hoy, es más, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje, ¿no? Eso ha sido Mediaset que me ha boicoteado. Pero que en ese sentido, el tema de la promoción, o el tema de que los contenidos se retroalimenten, es así. Ejemplo, por poner casos concretos, Toledo, una serie que se estrena, se recogen los Twitter que aparecen en la red para retroalimentar a la productora, para ver cuáles son los personajes que parece que pitan más, cuáles son los contenidos o las tramas que pueden funcionar más. Por lo tanto, con los matices y sin matar nada de lo que tenemos actualmente, porque cada vez que inventamos algo parece que matamos lo antiguo, y hay que coger cada cosa en su justa medida, en su contexto, tenemos que darle otra herramienta más de información para que el canal mejore, para que al final la fuerza, ¿no? Y yo creo que es la gran oportunidad que tenemos las televisiones, es que se alimentan los contenidos, ¿no? Cogen todavía más fuerza los contenidos, y de lo que se habla en las redes sociales todavía son más los contenidos. Ese público joven que habíamos perdido a esa segunda pantalla, otra vez los estamos reclamando y los estamos utilizando, porque pueden encontrar esa experiencia de marca que antes habían perdido a la hora de interactuar con el contenido. Ahora lo pueden hacer viendo El Hormiguero, viendo el programa La Voz, o viendo Gandía Sor, porque es el programa que más les apetece, ¿no? Por lo tanto, más allá de esa gran amenaza que podemos tener las televisiones, yo veo oportunidades, ¿no? Veo el vaso medio lleno, y a ese clavo me quiero agarrar. Sí, yo al final, con el tema de lo que es la televisión tradicional, la emisión de los contenidos y su repercusión en el tema del social network, con lo que es la televisión social, la televisión fuera de la pantalla tradicional, hay que ir con mucho cuidado a los datos. Queremos sumar datos para sacar un dato final conjunto, y nosotros a día de hoy, con los estudios que estamos realizando, dudamos mucho que los datos se puedan sumar. Es decir, un programa puede tener una gran audiencia en el dato audiovisual de cantar, y puede tener mala audiencia de repercusión en la parte social, o tener buena y al revés. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos mundos que existen, que están ahí, y que yo creo que van a seguir creciendo, porque en el fondo lo que se está dando es una capacidad tecnológica que la gente exprese y quede registrado lo que siempre se ha producido en la televisión, que es los comentarios sobre un programa en concreto. Pero llegado al tema que nos ocupa realmente, es esto qué impacto tiene en la publicidad, en la televisión en sí mismo, porque damos por hecho que es un efecto ya, yo creo que hay ya principios o axiomas que tenemos que ya todos de alguna forma asumir. Es un efecto amplificador, es un efecto enriquecedor, es un efecto de engagement que hace que se consuma la televisión de una forma activa, tanto el contenido como las marcas que se anuncian, como en los bloques de publicidad, porque igual que el contenido se comenta porque tiene algo que comunicar, las marcas tienen algo que comunicar, las marcas tienen sentimiento, tienen una feeling, tienen una forma de ser en sí misma. Las marcas tienen muchas cosas que contar,
y si tienen cosas que contar interesantes para el espectador, interesantes para quien consume la televisión en el multitask, serán temas comentados. De manera que hay que hacer, volviendo a la pregunta de muchas cuestiones, que es 2 programas de 5 millones de personas, con una audiencia, 5 millones de personas puede ser una audiencia del 30% de ser hoy en día, uno con medio millón de conversaciones y otro con 50.000 conversaciones. ¿Qué programa es mejor? Y yo creo que se podrá estudiar. Todo lo demás, hablamos aquí por hablar, es social, multitask, hago 18 cosas a la vez, que bien soy muy listo, pero en realidad tenemos programas que producen 500.000 conversaciones y programas que producen 50.000. Desde el punto de vista de los contenidos, toda esa parte la estamos investigando. Esas 500.000 conversaciones nos aportan mucho. Yo creo que mando las palabras de José Miguel, para nosotros como televisión va a ser casi una herramienta de marketing, porque los dos mundos conviven. Es que es una persona la que está haciendo las dos cosas, no son mundos separados. Es una herramienta de marketing que nosotros tenemos unos informes de alguna forma, como tendrán pues semanales, donde nos dan la medición de las audiencias y nos dan los contenidos que hay en la parte social. Entonces, hay cosas que pueden, ese dato que te da esos 500.000 tiene un valor intrínseco, tanto para el contenido, nosotros miramos como una marca, en este caso, La Voz es una marca, Telecinco es una marca, Antena es una marca, El Ruido es una marca y todos nosotros sus marcas. Pues tienen datos que de alguna forma pues, pueden ser un poco frívolos, pues el dato más comentado en La Voz ha sido el atuendo de los pantalones de Jesús Vázquez. Pues vale, ha sido muy comentado, entonces podemos sacar aquí como primera conclusión ese dato, que el vestuario en La Voz es un elemento muy importante para el que sigue los contenidos. Vale, no sé qué pantalón le lleva Jesús Vázquez, lo deja de llevarlo. Pero, por ejemplo, ha habido muchas quejas sobre La Voz de la excesiva duración del formato. Se extiende, como habéis visto, hasta la 1 de la mañana. Aparte de que nosotros podemos jugar con todos los comentarios y sacar información, se extiende hasta 1 de la mañana. ¿Debíamos dividirlo en 2 días? ¿El programa da pie a 2 noches a la semana o da pie alargado durante 6 meses? ¿O realmente el hilo conductor o el guión del programa tiene que ser una pieza única de 3 horas? Esa información la sacamos de lo que está pasando en la otra parte. Y es muy importante desde el punto de vista del marketing de herramienta para realizar los contenidos desde el punto de vista de Mediaset. A la pregunta de José María es, ¿nosotros producimos contenidos en función de su impacto en la red social? Y es una pregunta todavía que hay que seguir investigando, hay que probar y hay que ver si eso va a ser un criterio en el futuro de redacción de programas. Evidentemente no hay una correlación, y sobre todo nuestra matemática todavía, una correlación directa entre el mundo social y la audiencia de televisión. Parece que hay parámetros que acompañan, pero no se puede matar técnica de demostrar todavía que esa relación existe. Es decir, todavía no se puede demostrar, llegaremos a ello y eso es muy importante. A partir de aquí las marcas, ¿qué es lo que veíamos? Las marcas tienen muchas cosas que comunicar, no solo se comenta el contenido, se comentan las marcas. Nosotros en el primer análisis, que se ve por ahí la pregunta con Bimbo, hemos realizado una experiencia en La Voz y lo que hemos intentado medir, y estamos midiendo mediante la investigación, es qué le ha aportado a Bimbo, más allá de su creatividad en la pantalla grande, qué le ha aportado a Bimbo, todos esos 150.000 comentarios, no sé cuántos por minuto, ¿qué ha habido? ¿Ha mejorado su presente de marca? ¿Ha logrado alcanzar aquellos valores que quería comunicar? ¿Qué está pasando con aquella gente que está consumiendo multiscreening? Y para eso, de alguna forma, hemos traído un vídeo. La investigación no está acabada, es un vídeo que dura apenas 1 minuto y medio. La investigación no está acabada, pero sí tenemos las primeras conclusiones de qué le está aportando a Bimbo toda esa masa de espectadores que están consumiendo el programa y por tanto consumiendo su marca y comentando sobre su marca. Como ya os ha comentado, ha habido comentarios positivos de la marca de Bimbo, resultados neutros y que ha habido comentarios negativos. El mundo social es un mundo de campo abierto donde tenéis que exponer a dos tipos de comentarios. A la hora de dar el paso como marca a ese mundo, son corrientes que se establecen, corrientes de opinión, y la gente puede hablar de tu marca de una forma muy negativa. Y debemos ser conscientes. A veces hablan de una forma negativa con razón, y a veces hablan sin razón, a veces siempre porque tienen manía, porque hablan mal de una marca porque prefieren la otra. Pues que me machacan una. Simplemente hay que saber cómo estar dispuesto todas las mañanas, estar dispuesto online a escuchar comentarios no agradables sobre ti mismo. Si quieres dar ese paso, que es donde está, hay que verlo. Entonces, yo me pido, José María, de que hay vídeo, sí. Perdón, si puedes poner el vídeo, por favor. De la
El programa ha sabido recoger de una manera muy clara las necesidades de la marca. Bimbo establece sus rasgos de personalidad en 3 ejes: ternura, naturalidad y frescura. Y preguntado a los espectadores, en 7 de cada 10 casos como mínimo, se considera que el programa transmite muy claramente estos valores, con lo cual existe una integración perfecta. Cuanto mayor es el número de estímulos al que está sometido el espectador, sea por exposición a la página web o por consulta de la página de la voz, o incluso si se ha dado el paso de descargarse la aplicación, los efectos no suman, sino que realmente parece que multiplican. Es decir, la intencionalidad de compra hacia la marca llega casi a rozar el 100% entre las personas que se han descargado la aplicación. Digamos, es la máxima proximidad al programa. Si bien es cierto que las marcas necesitan vender y necesitan efectos tangibles como el que acabamos de mencionar, de consideración como marca favorita de compra, en una situación como la que estamos, la marca necesita crear vínculo con el potencial cliente, porque si no existe un vínculo emocional, la decisión ante el lineal se va a decidir por factores racionales que en este momento es precio. Entonces, en este sentido, conseguir mejorar en esa parte intangible de personalidad, de ser alguien para el consumidor es importantísimo, y desde luego se nota que la utilización de pantallas secundarias, el acercamiento por parte del consumidor, pues desde una página web o incluso de la aplicación, han mejorado de manera espectacular la percepción de los rasgos de personalidad del mercado de Bimbo, que hemos mencionado en la ternura, la naturalidad, la frescura. Las pantallas están aportando un plus de más de 20 puntos en la percepción de personalidad de Bimbo. Bueno, pues os parece, vamos a una segunda parte. Yo quería hablar de la marca, yo creo que ahora en el último comentario pues se ha hablado un poco. Quería hablar de cómo monetizamos esa audiencia social en términos de valor añadido para la marca. Creo que hemos comentado algunos casos, el caso de Bimbo es uno y estamos en ello. Pero a mí me gustaría hablar me voy a hacer una pregunta al panel que tiene que ver con la dicotomía de esta audiencia social. ¿No te gusta la audiencia social? No sé cómo llamarlo. Audiencia social, de momento es el nombre que hay. Lo que te está haciendo es aumentar la audiencia. Si tenías una audiencia tradicional y ahora tienes una audiencia complementaria. Pero mi pregunta es, ¿te aumenta la audiencia y qué pasa con la atención? Para mí lo importante es la atención, ¿vale? Y yo desde un punto de vista de marca, que vemos la dificultad que tiene la marca para integrarse en los contenidos y que estos contenidos sean aceptados por parte de los consumidores, ante esa dificultad, las marcas que están haciendo publicidad tradicional, que no están interviniendo en los contenidos de los programas, que no tienen esa posibilidad de monetizar esa parte, que están haciendo su comunicación tradicional, evidentemente, si hago caso del estudio de esta gente de Abbas Media y de los comentarios que se han hecho anteriormente, están haciendo muchas otras cosas. Por tanto, aunque Kantar continúa diciéndome que la audiencia es la que es, pues la gente no está prestando demasiada atención a mi spot tradicional. Por tanto, la gran pregunta para el anunciante, yo entiendo, es Social TV muy bien, mucha más gente ve programas, es muy bueno para el programa, es muy bueno para mi inversión publicitaria. Sin duda. Es así, o sea, lo que va a exigir al anunciante es mayor creatividad. Yo no he traído vídeos, pues no sé qué podemos traer vídeos y los que me he traído arrancas y arrancas. Pero bueno, yo os voy a contar un caso que es el caso de Coca-Cola con Carlos Jean. Carlos Jean, sabes que él planteó el plan B en el hormiguero, lleva un acuerdo con Coca-Cola y nosotros construimos la música del spot de Coca-Cola que sonaba durante todo el verano en el programa. Y la gente votaba usando un hashtag cuál iba a ser la cantante que iba a ser la voz líder del spot. Y durante la presentación en directo del programa teníamos un counting de hashtags que funcionaban en el video wall. Había dos chicas peleando, utilizando todo tipo
de técnicas de ser la chica que cante en el spot de Coca-Cola. Coca-Cola llega al bloque de spot con un temazo que lleva sonando muchísimo tiempo antes en televisión y que es mucho más fácil que la gente asocie la música al spot y el spot al consumo. O sea, no es el caso de Bimbo de presencia como en el vídeo que nos ha puesto Mediaset. Es una integración absoluta en el contenido de una forma hiper positiva. Pero está muy bien para la gente, para la marca que consiga integrarse en el contenido y que haga todo lo que tú dices, que está muy bien. Esto de las técnicas de pena me ha quedado. Pero ¿y las marcas que no pueden? Porque no puedes tener allí todas las marcas. Las marcas que no están integradas en el contenido, que realmente están sufriendo esa distracción por parte de la propia audiencia social, pero que han pagado un spot en el bloque publicitario de ese programa. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que se complica un poco la vida a todos, ¿no? Nos surgen oportunidades a las agencias de medios que hay que darle más al coco para conseguir lo mismo que antes, pero al final todavía seguimos teniendo ratios o tenemos herramientas, a lo mejor del siglo pasado, ¿no? Cuando vemos herramientas de este estilo, pero que nos pueden demostrar que todavía el retorno de la inversión es importante. Es decir, por ejemplo, tenemos un tracking de recuerdo publicitario que nos sigue diciendo que las marcas se recuerdan. Por lo tanto, a lo mejor lo que cambia es que ya los hombres simples que éramos, que solo nos deteníamos una cosa, pues como decía Jordi, a lo mejor podemos atender dos cosas a la vez, ¿no? Y ese mensaje puede quedarnos publicitariamente, el que nos está llegando ha sido muy bueno de las gafas, porque veías que el spot de BMW te llamaba la atención y podrías seguir teniendo la eficacia que tenías antes con el spot, y a lo mejor un spot que no te ha llegado o no tiene esa misma notoriedad te queda en una segunda instancia. Por lo tanto, creo que tenemos que, como decía Kiko, tenemos que seguir trabajando en las cosas que tenemos actualmente sobre la mesa, porque nuestro consumidor ha evolucionado. Es decir, es que nuestro consumidor antes hacía solo una cosa, como nos ponía Rafa en ese evolutivo, ¿no? Éramos como los Simpsons, que nos sentábamos la familia delante y hacíamos un consumo grupal. Eso se fue derivando a un consumo más individual y ahora empezamos a hacer un consumo social, a lo mejor en el mismo salón, pero cada uno con su red de amigos o cada uno con su red de información. Tenemos ahí oportunidades, porque antes seguramente, y como vosotros estáis intentando investigar, la implicación que tenía en el corte publicitario una marca con respecto a un anunciante o con respecto a un telespectador era más o menos mínima. Ahora mismo, si hacemos estas acciones como las que comenta Dani o como la que nos ha enseñado Publi España, podemos engancharnos, podemos mejorar ese engagement con el telespectador, y esa notoriedad que antes se nos quedaba en puntos de notoriedad y que nos daba un cierto retorno de la inversión, ahora podemos mejorarlo porque hay una cierta implicación, experiencia, reconocimiento. Yo creo que tenemos oportunidades más que amenazas, porque de Colin también me quedo ahí que había mensajes en el que hablaba, o había estadísticas en las que hablaba que se detenía la atención en la segunda pantalla, pero también había mensajes en los que ese mensaje lo que hacía era retroalimentar a la segunda pantalla para buscar más información. Por lo tanto, quedémonos otra vez con el vaso medio lleno, y yo creo que si la pregunta es para todos los del corte publicitario, lógicamente no. En La Voz o en El Hormiguero no podrán entrar las marcas que tenemos, pero también ha dicho Rafa Urbano muy bien los objetivos que tiene que tener cada anunciante, y a lo mejor hay anunciantes que necesitan reach y frequency, no necesitan reach, frequency y engagement, ¿no? Por lo tanto, veamos los objetivos de comunicación de cada cliente. Nos va a obligar a trabajar más para conseguir lo mismo que ahora, pero ahí está lo divertido del juego, ¿no? Sí, vamos a ver. Todo esto vamos a hablar de qué pasa en la audiencia, qué pasa en el bloque de publicidad. En el bloque de publicidad, los programas, duración de 6 minutos, su notoriedad y su recuerdo. El bloque de publicidad viaja dentro de un programa. Viaja dentro de un programa, y ese programa, lo hemos visto todos, hay una parte importante de esa audiencia que ha pasado de ser pasiva a activa. Luego, vamos a dar por hecho que el que consume activamente un programa está más interesado en el programa, está más pendiente del programa y de alguna forma se forma parte del programa. Si el contenido del programa tiene mucha más atención activa, el bloque de publicidad automáticamente se ve beneficiado. Entonces, eso de que por consumir una segunda pantalla aumenta, como has llamado tú, la distracción, ha habido un dato que habéis sacado vosotros, que ha pasado de 8 a 13
el índice de recuerdo de autoridad, de 8 a 13. Porque aquel que está consumiendo algo activamente es más propenso a consumir todo. Y la publicidad forma parte del programa. Es un paso. El otro paso importante es la creatividad de los spots. O sea, hasta ahora los índices de autoridad, los índices de recuerdo del bloque de publicidad, ¿de qué dependen? Dependen de la adecuación del bloque de publicidad, por supuesto. Depende de la ubicación del spot dentro del bloque de publicidad, por supuesto. Depende de la creatividad del spot, cosa muy importante, darlo por hecho, que depende, que además es importante, y depende de otra cosa muy importante, que es de la duración del spot. No lo mismo, puede ser segundos, no puede ser segundos. Las 4 variables son las que se juegan para hacer los índices de autoridad y de recuerdo de la publicidad. A partir del momento, el contenido que hace para que sea más activo, el contenido que crea es, ¿cómo podemos llamar? Contenidos puente que te llevan de la televisión a la pantalla. Es decir, la gente no comenta por comentar, comenta porque saca algo de ese comentario. Es activo, participa y recibe algo a cambio. No entra allí, pues recibe que cree que su opinión es importante, cree que su opinión es compartida, o puede recibir premios, o puede ver contenidos extras de La Voz que hasta ahora no veía, algo más. Eso es lo que se aplica a los contenidos, es aplicable al anunciante. Es aplicable a todas las marcas. Un hashtag en los spots, utilizar los contenidos de la televisión para tú con ellos pasar a que se hable de tu marca. Es decir, hay muchas formas que la marca debe ser activa, si quiere ser activa en este mundo, que es una decisión de cada una de las empresas. La televisión, recordemos que hace 2 años, si nosotros poníamos un URL en pantalla, nos hemos sacado un tiro. Hace 2 años la televisión poniendo un hashtag o poniendo una dirección de una página web en pantalla, la conclusión ha sido, estáis llevando audiencia de la televisión a otros sitios. Y ahora vemos que no. Ahora vemos que esa audiencia es conjunta, como se ha comentado aquí, son grandes amigos, grandes compañeros que van a hacer el viaje juntos. Igual pasa, porque nos guste o no nos guste, en las redes sociales están vuestros y nuestros consumidores hablando de nosotros y de vosotros. Y están ahí. Y eso, entonces, la cuestión es cómo entro ahí. Y ese para mí es el punto importante. Pero la atención de los bloques de publicidad, y lo veremos cuando hagamos, como ha dicho José Miguel, volvemos a hacer tracking, si vamos a ver qué está pasando, va a aumentar. Porque hay una parte de la audiencia que es una audiencia muy activa, deseosa de consumir todos los contenidos del programa. Y la publicidad, y el bloque de publicidad, es contenido del programa. Es verdad que entra una lucha dentro del bloque de la publicidad, que es, habrá contenidos que os comenten más y contenidos que comenten menos. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Es bueno que me comenten? ¿Es bueno que hablen de mí? ¿Es bueno que mi marca esté viajando por las redes sociales libremente? Habrá que intentar manejar eso. Habrá que intentar tener, como tuitee, de alguna forma, herramientas de medición, ver qué está pasando, ver el sentimiento que mi marca despierta, porque eso te va a llevar a tomar decisiones online casi. Entonces, el bloque de publicidad, la publicidad en televisión, si la televisión entendemos que se va a ver potenciada, y como también ha dicho José Miguel, hay un público que parecía que huía un poco a la publicidad, que es el público joven, vuelve a la televisión porque le permiten ser activos con su televisión y no pasivos, que lo que rechazaban era la pasividad, y ahora son activos. Toda la publicidad que genera alrededor de la televisión pasa a ser el centro. Te hablamos de televisión, el centro es el contenido. El centro no es que sea Telecinco, el centro es el contenido, es hacer programas buenos que den lugar a que la gente hable y los comente. Eso es lo importante de un contenido. Entonces, a partir de aquí, todo lo que viaja alrededor suyo se ve beneficiado. Ahora hay que saber sacar ventaja de ese beneficio o de esa información adicional o de ese consumidor adicional que estamos. Porque hemos pasado en la televisión, nosotros cuando lo dividimos, y perdón que estoy hablando muchísimo, en la televisión, cuando nosotros lo dividimos, ahora tenemos tres consumidores distintos de televisión. Hay algo de nuestras marcas, que igual es aplicable a las marcas de todo el mundo. Es el consumidor tradicional, que consume la televisión como ha hecho siempre, pues mira qué pone, a las 10 de la noche empieza, o a las 9 tiene los 4 empieza el hormiguero, conecto con el hormiguero, porque lo sé y voy. Vale. Después está digamos, el online. El online es aquel que busca información en las páginas web, mira que echan en el hormiguero, ven si que lo que comentan, ven en La Voz quién está, ven en La Voz, buscan información sobre el programa. Y es un consumidor online, que puede ser tradicional, puede ser online. Y aparece un tercer consumidor, que es el consumidor social, que no busca nada. Ha pasado de ser un buscador, no sabe ni cómo se deletrean las palabras, no sabe ni cómo se escribe Melendi. Pasa de buscar. Se va al mundo social a descubrir. Y ese es el nuevo consumidor que aparece. Igual que descubre el programa de La Voz y el programa hormiguero, descubre vuestras marcas. Habla de vuestras promociones. Habla de vuestra distribución.
habla de si ha ido a un lineal y ha puesto vuestro producto mal colocado. Habla de todo. Y eso está ahí. Kiko, hay una cosa que estabas comentando que es verdad que no se nos puede olvidar, y es toda la parte de la publicidad que viaja en contenido digital. Es decir, o sea, estamos hablando todo el rato de televisión, pero esto lo organiza Media Contract también. Si tú mandas una pildorita de una sección, esto ya pre-roll, post-roll y la página manchada. Y eso también es publicidad, eso también es de acuerdo. Eso también deja hueco a una creatividad espectacular, bueno, pues que es una enorme oportunidad para los clientes. Estoy de acuerdo, en el fondo volvemos a lo que se soñaba hace 10 años o 15, que es la televisión interactiva. En el fondo está bonito. La televisión interactiva, preguntaros qué aporta la televisión interactiva. Antes cogíamos el mando y ahora resulta que tenemos una cosa que se llama teléfono, que sirve para hablar, y lo utilizamos para todos para hablar. Es increíble, que inventó el teléfono y dijo, he inventado una cosa que se llama teléfono que sirve para mandar mensajes de texto. Pues eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es la televisión interactiva? Que hace 10 años, cuando habían informes, decíamos que la televisión interactiva es un que va a enriquecer todo, que va a traer nuevas formas de conectar con el consumidor, que va a tener incluso vas a poder vender online, que desarrolla el e-commerce. Pues eso es lo que tenemos en el fondo. Pero lo que pasa es que ha cambiado el instrumento, ha cambiado la herramienta. Ahora es el teléfono, es la segunda pantalla, y en el futuro serán otras herramientas que tendrán. Estupendo. Yo creo que ahora es vuestro turno. Si os parece, ahora una ronda de preguntas. Bueno, yo quería hacer una observación que a mí me deja un poco sorprendido. Probablemente va dirigido más a los responsables de contenidos de las cadenas que aquí representáis, más que a A3 Advertising o a Publi España. Iría más dirigido a Antena 3 y a Telecinco, pero estáis ahí vosotros, a ver si de alguna forma me podéis dar un poquito de luz. Me sorprende que con todos los datos que llevamos viendo esta mañana de lo importante cuantitativamente que es las redes sociales, que es el fenómeno Twitter en los prime time, ¿por qué no existe un formato en ninguna de las 13 cadenas en abierto, en ninguna de las 24 horas del día, dirigido especialmente a esto? Es decir, tengo la sensación quizás de que en contenidos no creen tanto como nos dicen los datos, y mi sensación es que, vamos, además me consta que se han presentado muchos formatos a todas las cadenas, formatos que en lugar de ver cómo se explotan en Twitter o cómo se explotan en otra red social, en la génesis de la creación de ese formato ya está una red social. Entonces mi pregunta es porque una cadena está esperando a que lo haga la otra para contraprogramar el mismo día, como hacen algunas cadenas, no mira a nadie, o es porque realmente no se cree tanto en contenidos? Me gustaría tener un poquito de luz por vuestra parte. Gracias. Bueno, el planteamiento que haces es un poco talibán. O sea, ¿por qué si hay 5 millones de funcionarios no hay un programa específico en prime time hablando sobre su problemática? Pues porque Hoy en Callejero, horario. Muy bien. Pero es puntual, o sea, el Callejero es puntual. A ver, lo que sí es cierto es que lo primero que aprendes cuando estás en una agencia de medios o trabajas en marketing es que un consumidor de calle integra perfectamente todos los impactos publicitarios y la manera de comunicarse perfectamente a la hora de enfrentarse con un contenido. Lo que hacen las cadenas es ir incorporando paulatinamente, en función de sus no las cadenas, las productoras, ir incorporando nuevas maneras de generar ese contenido. Poco a poco han ido apareciendo hashtags en las televisiones, en las pantallas, se utiliza cada vez más la palabra Twitter. No sé, si tú tienes sentada a una abuela, no puedes decir una cosa que ella no vaya a entender si no lo has explicado antes. Una abuela, una señora, un señor. Entonces tienes que ir esperando a que tu audiencia esté preparada para recibirlo. Según evoluciona el tiempo, tú puedes utilizar o incorporar conceptos que tu audiencia vaya a recibir, o sea, que no la vayas a echar, sino que la vayas a integrar. Ese es el objetivo fundamental de un generador de contenido, una integración, no una exclusión. Sí, y al final es saber la génesis que es una televisión, lo hemos dicho antes, es un medio de masas, ¿no? Y como medio de masas coincido con Daniel, es decir, en ese sentido, en función de que vaya evolucionando el público, porque al final aquí vemos muchos datos, pero no dejan de estar entre 15 y 45 años, es decir, esto se tiene que ampliar, nuestra audiencia es masiva y como masiva
tienes que lanzar un mensaje que entienda la mayoría del público al que abordas, ¿no? Y yo por romper una lanza en ese sentido, que perdonad por un ejemplo nuestro porque desconozco en el caso Mediaset, pero como tienes otras ventanas, es decir, estos canales de TDT que aparecen con un público más de nicho, con un público a lo mejor más segmentado, pues en los últimos, creo que hace 2 meses, se hizo un festival sobre vídeos directamente de YouTube, es decir, el YouFest, ¿no? Entonces, eso es, que estaba en el hormiguero. Entonces, en ese sentido, en función de que vaya evolucionando la sociedad, que se vaya masificando, iremos dándole entrada a lo que la sociedad reclama, vive, porque al final somos un medio social que recogemos, somos storytellers, ¿no? Que nos decían ahí, y yo creo que esa es realmente la esencia de la televisión. Contaremos lo que pasa en la sociedad. Cuando sea masivo, tendrá una ventana como la de Telecinco, la de Antena 3, que serán las ventanas más masivas. Si es más segmentado, tendrá ventanas un poco más segmentadas, como puede ser el caso de YouFest, ¿no? Y hablando, como dices tú, en piel de otra persona, ¿no? Que es la gente de contenidos, pero totalmente de acuerdo, ves los informativos y ningún contenido ya o no tiene un comentario en la web o tiene el Twitter continuo para poder participar en forma, como dice Kiko, esto hace 2 años era impensable, ¿no? Que fueras a redireccionar a otra ventana que te quita audiencia, porque como te diga José María que no quita audiencia, podríamos pensar que nos está quitando audiencia del bloque publicitario. Se va a normalizar y vamos a hacer esto con mucho más sencillez y posiblemente veamos un programa, Televisión Española tiene un programa llamado La Nube, me parece, ¿no? Que hace sobre todo mensajes de la red, se normalizará y yo creo que aparecerá más allá de callejeros, ya verás. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa y es que es muy importante que no nos olvidemos de que nuestra audiencia no es Twitter, porque además estamos hablando de redes sociales, pero parece que la mayoría tiene en la cabeza Twitter. Twitter es una red social de muchísimo impacto en este momento, pero para nada responde a la audiencia total de una televisión, de ninguna de las televisiones. Responderá en un momento dado a un nicho o a un target específico, ¿no? Ahí me gustaría recordar unos datos que he estado mirando esta mañana un poco por casualidad cuando venía de camino hacia aquí, mirando los trending topics de Twitter de esta mañana, no de anoche, que anoche no los miré, seguramente vosotros sí. Esta mañana seguía, me parece que en el tercero, Tu cara me suena, miro a Paco que está ahí enfrente, era el término de los más comentados. La que se avecina tenía un término también estaba ya en 5º o 6º lugar. O sea, parece ser que Tu cara me suena en Antena 3 era el programa del que más se seguía comentando hoy, porque al final las redes sociales son permanentes, 24 horas, 7 días, ¿no? No se puede ceñir solo al tiempo de la emisión. Sin embargo, he ido a continuación a mirar las audiencias de anoche y no se correspondían para nada. Estuvieron casi empatadas Televisión Española y Telecinco con Isabel y la que se avecina, pero ganó Televisión Española en espectadores frente a SER, y Antena 3, Tu cara me suena sería la tercera, ¿no? Es decir, esto lo pongo como ejemplo real del día de que al final la audiencia social no equivale a SER, que es uno de los aspectos que hemos comentado antes, y por eso precisamente decía, y por aclararlo un poco, pues yo no me gusta llamarlo audiencia, y es que al final lo que ocurre en las redes sociales, y no solo en Twitter o en Facebook, o simplemente lo que se sigue hablando en Internet en otros espacios, no solo en Twitter, es ruido, es hablar, es comentar. Nosotros tenemos que escucharlo, pero no me parece para nada que sea equivalente a audiencia, porque ahí se habla de ti en todos los sentidos, en el positivo, en el negativo, en el irónico, en el cómico. Hay todo tipo de tonos y de motivos para que se pueda hablar de un programa, de una serie o de un personaje, ¿no? Entonces, tanto como para que diga tengo esta audiencia en televisión, esta en redes sociales y la sumo, en caso de que se abriera esa vía, creo que es una locura, ¿no? Que en todo caso es un termómetro, pero no una audiencia que se pueda medir de forma cuantitativa. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Soy Isidoro Martínez de la Escalera, trabajo en una agencia de marketing social que se llama MPC. Mi pregunta es un poco al hilo de lo que ha dicho antes José María. Al final, lo que creo que las televisiones están haciendo es desviando la atención. Y por tanto, en mi opinión, en un cierto modo, lo que le están haciendo es el caldo gordo a la capacidad anunciante o a la capacidad publicitaria de Facebook o de Twitter. Yo en este momento concibo o veo que el descanso de programas como La Voz o como Tu cara me suena es un prime time para Twitter para hacer un tweet patrocinado. ¿Qué opináis?
Bueno, no lo comparto exactamente. También precisamente por todo lo que está ocurriendo tenemos que tener a nuestros anunciantes en todas nuestras pantallas, en todos nuestros soportes. O sea, yo antes cuando hablaba José María de anunciantes tradicionales, creo que la clave está en dejar de ser anunciantes tradicionales. O sea, que el anunciante tiene que estar en todos los soportes. Si yo te tengo en todos los soportes, cuando la audiencia está en la segunda pantalla o en la tercera o en la aplicación, tiene que estar el anunciante en todas ellas. Esto nosotros lo hemos estado haciendo de forma bastante intensa con Bimbo. Bimbo ha estado en la televisión, Bimbo ha estado en la web, Bimbo ha estado en nuestras redes sociales, ha estado en nuestro Twitter, ha estado en nuestro Facebook y ha estado en nuestra aplicación. Difícil es que un espectador único. O sea, que al final yo creo que lo que es fundamental es trabajar juntos, anunciantes y contenido, y esto creo que hoy es más verdad que nunca, trabajar juntos en crear los modelos, porque no hay modelo. O sea, en cada caso, y supongo que a vosotros os pasará igual, es que estamos haciendo campañas personalizadas, nos estamos sentando de la mano con el anunciante y les estamos haciendo a la carta una propuesta, una estrategia, porque no existe, ¿no? Para evitar un poco lo que tú dices, para que... Pero mi pregunta va, el dinero que se está gastando en Twitter o se está gastando en Facebook no se lo está gastando en tu televisión. O sea, tú estás en cierto modo fomentando que haya un canal y que haya una inversión en otro canal distinto al tuyo. Si tú no estuvieses generando esa atención hacia Twitter o esa atención hacia las redes sociales, todo el dinero se lo estarían gastando en Antena 3 o en televisión. No, pasa que partes del hecho de que el mundo social y el mundo de la televisión son enemigos. Nosotros partimos de la base de que son compañeros de viaje y que de alguna forma casan perfectamente. Complementarios. Más que complementarios. Entonces, no es que desvíes dinero o desvíes atención a Facebook, es que eso existe. Entonces, de alguna forma se retroalimentan las dos. Entonces, lo que está haciendo es, de hecho, el consumo de televisión y el consumo de determinados targets, la televisión está aumentando debido al consumo más activo de la televisión, y eso se beneficia. Y eso es así, es decir, no puedes decir que estoy aquí o estoy aquí, no, son dos mundos van de la mano. La forma que la gente consume televisión es una forma distinta, una parte de la gente. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado a la hora de tener la tecnología. No podemos decir audiencia televisión y audiencia en redes sociales, porque entonces parece que son dos audiencias que se pueden sumar. No, es audiencia en televisión, que es la audiencia que da a cantar, que está perfectamente medida, y es el estándar del mercado, y después tenemos conversaciones en las redes sociales. No audiencia en las redes sociales, conversación en las redes sociales. Son dos términos que no se pueden sumar. No sacamos aquí la idea que en el futuro lo que va a haber es audiencia que ha dado el hormiguero a la voz, más la audiencia que tiene social, en conjunto ha tenido tanto. No. Es audiencia en televisión más conversaciones o ruido que se produce en las redes sociales. Entonces, no son dos términos que se puedan sumar. No, aparte de la pregunta. De todas formas, perdona, al final el anunciante siempre tiene la posibilidad de anunciarse en Twitter o Facebook directamente. Eso siempre está ahí. Nosotros, en todo caso, somos otra vía, otro medio, y al final nos están eligiendo a las televisiones porque tenemos una repercusión enorme en redes sociales. O sea, la cantidad de fans y de followers que tienen los programas estrella y las cadenas en televisión son un universo muy goloso para los anunciantes. Siempre pueden elegir Twitter directamente o el promote, ¿no? el tweet promocionado. Y dentro de esa amenaza, otra vez que yo soy el del vaso medio lleno, vuelve a haber otra oportunidad, porque donde antes no teníamos 70 millones de vídeos de descarga de nuestros programas, el grupo Antena 3 los tiene actualmente. Donde antes no tenía 600.000 fans de Facebook, ahora los tienes y puedes lanzarle mensajes publicitarios. Donde no tenías 250.000 seguidores de Twitter, ahora los tienes y los puedes aprovechar. Es decir, al final a veces hay como las amebas, ¿no? Uno nos montamos en la mochila del otro, a lo mejor Facebook en el peak time este que tú dices de los cortes se los monta en nuestra mochila, pero otras veces nosotros nos montamos en las mochilas de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estoy con Kiko que hay que aprovechar esas oportunidades, porque habrá marcas que no puedan estar en el corte publicitario por su presupuesto publicitario o por el público concreto en el que van, y de forma concreta, haciendo una comunicación más a través de Twitter o Facebook, son capaces de hacer su mensaje publicitario. Aprovechemos las oportunidades, que hay más casi de las que podríamos abordar. Viviríamos mejor en un entorno más sencillo, sin tanta amplitud de oportunidades, pero es la que nos toca vivir. Hagámoslo lo mejor posible, y aquí estamos todos los implicados, agencias, medios y anunciantes, para que esto sea un caso de éxito, ¿no? Bueno, si os parece lo dejamos aquí porque ya estoy recibiendo algún que otro aviso.